Primera de Pedro, vamos a continuar esta meditación del apóstol Pedro, que escribió dos cartas y se encuentran en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Hemos estado meditando, ya vamos a terminar la primera carta del apóstol Pedro, y ferviente amor, vamos a enfatizar el día de hoy acerca de lo que Dios nos instruye a sus hijos, acerca del ferviente amor, de cómo debemos de amarnos. Estamos en Primera de Pedro capítulo 4, y a manera de introducción, recuerden el trasfondo histórico de la carta, o sea, por qué el apóstol Pedro escribió esa carta, lo que le envió a los cristianos de ese tiempo. Y recordarán que había ya inicios de la persecución en contra de los cristianos. Pueden ustedes creer, hace 2000 años, desde el inicio mismo del cristianismo, comenzó la persecución de la gente sin Dios. Religiosa, acuérdense que hay muchas religiones, pero no tienen al verdadero Dios, y por eso están en tinieblas. Tienen religión, pero están en tinieblas espirituales. Estas personas que aceptaron a Cristo al principio del cristianismo llegaron a estar convencidas de que en verdad Jesucristo era el Hijo del Dios vivo y verdadero, el Mesías que por tantos años estuvieron esperando la nación de los judíos. Y esta convicción de estos cristianos se afirmó en ellos, no solamente porque vieron a Jesucristo, muchos de ellos anduvieron con Jesucristo, vieron los milagros que Jesucristo hizo, y los convenció. Pero lo que más los convenció, recuerden, fue su resurrección, porque para ellos mataron a su Mesías y estaban tal vez hasta confundidos. Pensaban, nosotros creíamos que era el Mesías, pero en verdad era, y resucitó Jesucristo al tercer día de entre los muertos. Eso vino a ser una explosión, ya nada podía detener a los primeros cristianos. El apóstol Pedro también, en el capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Recuerdan que el apóstol Pedro los anima a que vivan así como Jesucristo se enfrentó al sufrimiento, a la maldad, en fe en su Padre celestial, aunque la gente los empezaba a calumniar. Recuerdan en el versículo 4, a estos, o sea, la gente sin Dios, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y los maltratan, los ofenden, los blasfeman. Eso es lo que sucede. A la gente no le gusta, sobre todo a gente que tiene comportamientos inapropiados, malos e injustos, perversos. Cuando viene una persona y su comportamiento no es igual a él, eso lo incomoda. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Los cristianos eran unos borrachos y ya no lo eran más, ya no se emborrachaban. Eran homosexuales, ya no lo eran más. Eran hechiceros, ya no lo eran más. Y la lista es, hermanos, todos los pecados y perversiones que vemos el día de hoy prácticamente han sido los mismos por todas las generaciones. Tal vez le cambian de nombre o varían en su intensidad, pero han sido los mismos pecados. Y la gente que conocía a estos cristianos, que cambiaban su comportamiento, detestaba eso. Y entonces lo que hacía era calumniarlos, decían calumnias, mentiras acerca de ellos. Pero en el versículo 5 recuerdan que le dice, pero ellos van a dar cuentas. Ellos, están leyendo, hermano, 1 de Pedro 4:5, pero ellos darán cuentas al que está preparado, ¿cierto? Hermanos, dice al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie se escapa. La muerte no quiere decir, ya me escapé. No, vivos y muertos van a dar cuentas delante del Señor. Y el versículo 7, recuerdan que dice, el fin de todas las cosas se acerca. Estén sobrios, no se droguen, no se emborrachen, no se anden ni se llenen de enojo, porque el enojo controla también la vida emocional y no tiene una mente sobria la persona. Entonces el versículo 7 dice, sean sobrios y velen en oración. Y aquí vamos a ver, hermanos, el versículo 8. Y ante todo, ¿qué dice Dios a estos hermanos y hermanas, a estos cristianos? Que tengan, ante todo, tengan ¿qué?
ferviente amor. Ferviente amor, ante todo tengan ferviente amor, porque dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Antes de que Jesucristo muriera, ¿recuerdan lo que les dijo cuando andaban sus discípulos? Le dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si van todos los domingos a la iglesia cargando una Biblia. Amén. No, ¿verdad? Dice, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si se amaran, si tuvierais amor los unos por los otros. El ir a la iglesia no es señal de que uno es ni siquiera cristiano. El diablo viene aquí también y no es cristiano, los demonios también. O sea, el hecho de meterse a un edificio no cambia el corazón de ningún ser humano. Entonces Jesucristo le dijo, esta es la señal, toda la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces aquí el apóstol Pedro está animando a estos cristianos en esa situación difícil, sobre todas las cosas. Tengan amor ferviente. Ahora, ¿para qué o por qué amarnos de esta manera? Según el Señor dice, porque el amor hace algo. ¿Qué hace el amor? ¿De acuerdo a la Biblia? Cubre todo pecado. Vean, hermanos, lean la Biblia, versículo 8. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Entonces, escuchen, hermanos, y si Dios dice que el amor cubre, literalmente es en el tiempo presente, el amor cubre multitud de pecados. Si Dios dice que el amor, y obviamente estamos hablando del verdadero amor, no el amor humano, no amor terrenal, tiene que ser amor agape, que es el amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y si Dios dice que eso es así porque Dios lo dice. Entonces no es el problema en Dios y en su amor. Si el ser humano no puede perdonar o tiene resentimiento contra injusticia o qué sé yo, hermano, de parte de otro ser humano, el problema no está en Dios ni en su amor, el problema está en el ser humano. Porque Dios dice, el amor cubre multitud de pecados. Y el hecho, la prueba está en que, pues aquí estamos, ¿cierto? Si no fuera así, hermano, ya no existiéramos en este planeta Tierra, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. De hecho, no solamente hubo ya en el Antiguo Testamento los pecados de la gente eran cubiertos por sangre inocente, un chivito, una cabra, un becerro, lo cubría, pero un día vino Dios y trajo su cordero, el cordero de Dios, que era su propio hijo. Y Juan dijo, el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de los bautistas, Del mundo. de los pentecostales, de los predestinados, de los... No, hermano, dijo, quita el pecado del mundo. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Quita el pecado del mundo. Dios eso es lo que hizo. En base a eso, hermanos, es que ahora Dios nos dice el amor cubre multitud de pecados. La palabra cubrir en el texto original, hermanos, es calupsis, de la palabra apocalipsis, calupsis o calipsis. ¿Saben que Apocalipsis, el último libro de la Biblia, así le pusieron en español? En inglés es Revelation, revelación. Algunas Biblias en español le ponen revelación, pero Apocalipsis quiere decir subir el telón del teatro, abrir la cortina y dejar ver lo que ahí está. Eso es Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo como lo que quien verdad es. Es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, hagan de cuenta que al ser humano se le abre el telón y se deja ver la realidad de todas las cosas espirituales. Vemos que solamente existe un Dios y que Jesucristo es Dios hecho un ser humano y que Él merece toda la gloria, toda la honra. Eso es Apocalipsis. Dar a conocer, abrir el telón, mirar, revelar, ahí está, mire, manifestarse. Pero esta palabra que dice el amor cubre multitud de pecados no es Apocalipsis, es Calipsis, que es
cierra el telón, oculta, tápalo, que no se vea. ¿Entienden la palabra? El amor, hermanos, cubre multitud de pecados. Eso es lo que dice la Biblia. El amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Quién vino a modelar ese amor de Dios? Su Hijo Cristo Jesús. Este es el verdadero amor de Dios. No es un amor terrenal. Recuerden que el amor humano, el amor terrenal, es condicional. Se acaba. Si no, pregúntele a José, el amor acaba. El amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba. Pero ese no es el amor de Dios. El verdadero amor, hermanos, nunca se acaba, es eterno, es incondicional. Y si no, el verdadero amor perdona, no abandona, no revienta como pompas de jabón. Dice la canción, ustedes se lo saben, ¿verdad? Ese es el verdadero amor del Señor, hermanos. Y la verdad es esta. Dios te ama perfectamente. Le obedezcas o lo desobedezcas. Y cuando hago estas declaraciones, hermanos, hay gente que me mira como que me va a caer un rayo. Escuchen bien. El amor de Dios es incondicional. Te portes bien o te portes mal, el amor de Dios es perfecto, no pone condiciones. No porque te portes bien, Dios te va a amar más. Entonces no te amaba con un amor perfecto. Si te portas mal, Dios no te va a amar menos. Porque si es así, entonces su amor no es perfecto, no es eterno y no es condicional. Dios nos ama no va en base a nuestro buen comportamiento. Dios te ama y me ama y nos ama a pesar de nuestro mal comportamiento. Es muy parecido, hermanos, el amor de una mamá. Pueden imaginarse, hermanos, para la mamá, aunque su hijo para todo el mundo, para el juez, para los abogados, para los vecinos, era un condenado criminal, asesino, criminal, borracho, abusador, pero para la mamá, hermanos, es su hijito, es su hijo, es mi hijo. Y es interesante porque la mamá puede decir, no ha hecho nada malo. Sabemos que esto para todos no es un mal hijo, pero para la mamá su amor por su hijo no se acaba. Y piensen en ustedes si tienen a alguien a quien aman. Aunque lo que hayan hecho te haya ofendido y te haya herido y te haya causado tanto daño, hermanos, el verdadero amor es incondicional hacia el objeto que uno ama. No depende del comportamiento de la otra persona. Ese es el verdadero amor de Dios. Y ese amor es lo único que mantiene un matrimonio firme y apasionado, hermanos, y sólido y creciendo hasta que Dios nos lleva a su presencia. ¿Pueden imaginarse el amor de una mamá que sabe que su hijo hizo matazón en una escuela, mató 17 personas? ¿Pueden imaginarse el dolor para esa mamá? ¿Pueden imaginarse lo que pasa y cómo le impacta una noticia de ver que su hijo agarró una pistola, una ametralladora, hizo matazón de gente y causó tanto dolor? ¿Ustedes pueden imaginarse el dolor de esos padres, de esa mamá? Hermano, yo no puedo imaginarme. ¿Qué sentirías tú si tu hijo fuera uno de esos? ¿Qué sentirías? ¿Cómo te impactaría? ¿Dejarías de amar a tu hijo? ¿Lo comenzarías a odiar por eso que hizo? ¿Lo odiarías? ¿Y te pondrías contento de que le den cadena perpetua o pena de muerte? El verdadero amor, hermano, sí se duele, obviamente, pero la mamá, aunque aborrece, detesta, condena lo que su hijo hizo, su amor por su hijo no termina, es su hijo. Ahora sí entienden lo que estamos hablando. Bueno, el amor de una mamá o un papá aquí en la tierra, hermanos, es nada comparado con el perfecto, eterno, incondicional amor de nuestro Dios. Así es como nos ama el Señor.
Gloria a Dios. a pesar de nuestro comportamiento. Es el amor perfecto, incondicional, así más o menos similar. Ahora es importante notar esto, porque no quiero dejar de decir lo que no estoy diciendo, lo que capta la gente a veces, que no se dice. Es importante notar que el amor incondicional de Dios por sus hijos no significa que lo que estás haciendo, si es malo delante de Dios. Puede ser perverso, puede ser injusto, puede ser malo en sí mismo lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando decimos que Dios te ama incondicionalmente, no significa que las malas acciones y perversiones del ser humano se convierten en buenas y que Dios simplemente, mi hijito, no hay problema. No significa eso. No significa tampoco de que Dios te va a proteger de las consecuencias de tu rebeldía y desobediencia. Y créanme, lo que he aprendido como pastores es que algunas personas profesantes de la fe cristiana, cuando viven vidas en rebeldía y desobediencia a Dios, descaradamente, conscientemente, voluntariamente, ¿saben a qué apelan? Al amor de Dios. Dios me ama de todas maneras. Dios me ama. Es verdad que Dios te ama, pero Dios condena eso que estás haciendo. No apeles al amor de Dios pensando que de alguna manera Dios por su amor te va a hacer evitar las consecuencias de tu rebeldía. No piensen eso, no pensemos eso, porque así no es. No vemos eso, esa enseñanza en la Biblia. Hay gente que piensa, cuando aún siendo rebelde, apela al amor de Dios, al amor incondicional de Dios, pensando que de alguna manera Dios los va a librar de las consecuencias de su pecado y que su acción no es aborrecida por Dios. Ese es un error y lo estamos viendo el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El día de hoy estamos viendo gente cínica y descarada, con un comportamiento perverso y hasta orgulloso de hacer o no hacer las cosas, pensando de que Dios, esto no puede estar mal. No, el que está mal, está mal. Tan mal de que Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir por un pecado. Ahora imagínense por todos los pecados por los cuales Cristo vino a morir. Entonces, es verdad de que Dios te ama incondicionalmente, es verdad de que Dios te ama aun cuando pecas, pero otra cosa es que el Hijo de Dios conscientemente, caprichosamente y neciamente desobedezca a Dios. Hay consecuencias. Estás hiriendo al corazón de Dios, así como el ejemplo que yo di de una mamá que si ve a su hijo que hizo matazón de gente, le va a partir el corazón, pero no lo deja de amar. Y recuerden que el dolor es más grande, entre más grande es el amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si yo no amo a mi hijo mucho, pues lo que hago, lo que le pase, pues sí me duele, pero no tanto. Pero entre más grande sea mi amor, hermanos, más me duele. ¿Y saben quién experimentó el dolor perfecto? Dios. Porque si entre más grande sea el amor, es más grande el dolor, ¿quién nos ama más que Dios? Y nosotros le desobedecimos. Tú le desobedeciste, cada uno en Adán, el ser humano pecó. El ser humano escogió su propio camino. En otras palabras, el amor de Dios no significa que puedes desobedecerle y pecar y que Dios no aborrece eso y que Dios te va a proteger de las consecuencias. Volviendo a primera de Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados. Esta enseñanza está basada en la realidad de que entre la familia de Dios, es decir, la iglesia o los cristianos, vean, aunque no haya necesariamente desobediencia, rebelión abierta contra Dios, vamos a fallar. Y puede causar dolor en otras personas. Es muy posible que tú, aún sin intención, vas a herir los sentimientos de algún hermano o hermana en la fe, aunque no tengas la intención. Lo hemos visto. Yo lo he visto, no se imaginan cuántas veces. Hermanos o hermanas, sin buscar herir, pero le han dicho cosas que ha herido el corazón de otra persona, de otro hermano en la fe. Es muy posible
que tú hieras los sentimientos, es muy posible que otra persona hiera tus sentimientos. Y aquí es cuando el amor cubre multitud de pecados. Sí, es verdad, te hirió, sí, es verdad, te ofendió, sí, es verdad, te incomodó lo que tu hermano dijo o hizo. Número uno, pero no lo hizo con la intención de herirte. Y aunque lo hubiera hecho con la intención de herirte, el amor incondicional de Dios, el ágape que controla tu corazón, escogerá pasar por alto la ofensa. El amor de Dios muchas veces escoge pasar por alto la ofensa por amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. No vas a andar buscando, si él pecó contra mí, él me ofendió, ahora él me tiene que pedir perdón, si no, yo no voy a reconciliarme con él. Ese es amor terrenal, ese es el amor humano, ese no es el amor de Dios. Si tú estás experimentando eso, tenlo 100% seguro que ese no es el amor de Dios. Estás tratando de amar solamente en tus fuerzas humanas. El amor de Dios no se acaba, el amor humano se acaba y es condicional. Y tal vez alguien piense, pero pastor, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a decirle nada al hermano, a la hermana que nos ofendió? Bueno, no estoy diciendo eso aquí. Vean, si existe un comportamiento, o si un hermano o hermana en la familia de Dios tiene un patrón de comportamiento que es dañino, que es malo, que no es cristiano, Dios nos enseña a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, a ir al hermano y hablar la verdad en amor. Gálatas 6 dice: si alguno de vosotros es atrapado en un pecado, ustedes que son espirituales, restáblenle, vayan, hablen con él. O sea, al decir que el amor cubre multitud de pecados, no estamos diciendo necesariamente de que si un hermano te está ofende, etcétera, y ha sido gran daño, por ejemplo, una calumnia que te haya hecho daño a tu reputación, quédate callado porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ay, no, hermano, se puede ir y hablar, pero el cristiano maduro y firme en su identidad no anda buscando cada error en los demás y no anda tratando de resolver cada cosa. Hermanos, el amor cubre multitud de pecados. Gente que debido a su cultura puede decir algo que te ofende y no lo hace con intención. Vas a andar haciendo un alboroto y todo nada más por... Déjalo. Calupsis, cierra el telón. No lo viste, no lo escuchaste, ignóralo. Eres hijo de Dios, no va a cambiar tu identidad. Pero si no estás seguro en tu identidad, entonces vas a sentir no solamente un herido, no perdón, dolido, sino aún te vas a sentir justificado en hacer algo malo contra tu hermano, en dañar su testimonio o hacer algo, porque eso es lo que pasa cuando uno guarda esas cosas en su corazón. Y solo esta clase de amor es lo que nos mantendrá unidos. El amor cubre multitud de pecados. Tu amor por tu hermano en la fe cubrirá multitud de sus pecados, sus faltas hacia ti. Y también el amor eterno de Dios en tu hermano va a cubrir muchos pecados que tú cometas contra tu hermano. Ese es el verdadero amor, hermanos. Si en alguna ocasión alguno de tus hermanos en la fe te ofendió o te hirió, sea intencional o no intencionalmente, y aún traes arrastrando eso dentro de tu corazón, significa que no lo estás amando con el amor que Dios quiere que lo ames. He vivido cosas así, hermanos. Una persona que nunca dice nada malo, que él pensó que yo los había visto por un tal lugar y que no les quise hablar. Yo ni sabía nada, pero 6 meses demoraron estas personas, este matrimonio, enojados con el pastor y su esposa por algo que nunca hicimos. Nunca, nada más dijeron: ¿cómo no nos va a ver? Digo: pues no te vimos. ¿Cómo no nos va a ver si estábamos delante de usted? Pues no te vimos. Yo no te vi, realmente simplemente andaba viendo otra cosa. 6 meses. Bueno, pero hay gente que demora años. ¿Y saben lo que pasa con un resentimiento, con un no perdón? ¿Saben lo que pasa? Más adelante lo vamos a ver, hermano.
es una raíz de amargura. Y hay gente amargada por no perdonar. Y no solamente eso, hay gente enferma. Migraña puede venir de eso. Diabetes puede venir de eso. Problemas del corazón puede venir de eso. Y hay mucha gente enferma realmente por algo espiritual que no han podido perdonar porque quieren perdonar en el poder de la carne, en el poder humano, y no recurren al perfecto amor de Dios. Entonces esta es la realidad. Si tú no puedes perdonar, necesitas experimentar el amor de Dios. Experimentar el amor de Dios en tu vida, no aprender del amor de Dios en tu vida, no conocer información como lo que ahorita estoy haciendo yo. Yo estoy transmitiendo conocimiento acá y tal vez todos están entendiendo en la cabeza, pero eso no significa que ya has experimentado en tu vida lo que es verdaderamente el amor incondicional de Dios hacia ti. Y muchos cristianos están tratando de extender amor incondicional a seres humanos sin ellos mismos nunca han experimentado el amor eterno de Dios. Y eso no va a funcionar. Si tú no experimentas, si tú no entiendes, comprendes, vives realmente lo que es el amor incondicional, eterno, perfecto de Dios, no esperes que lo vas a transmitir a otros. Por eso sigues odiando, por eso te sigues ofendiendo. El amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. Y cuando no se ama con ese amor, va a haber alguien que te ofenda y te vas a ir de la iglesia. You're going to leave your family church. Y te vas a ir a otra iglesia pensando que allá nadie te va a ofender. Y después sucede, alguien te ofendió, y ¿qué hace esta persona, hermanos? Van a otra iglesia. Y después en aquella iglesia otra vez algo lo ofendió. A veces hasta el pastor los ofende. Y se van a otra iglesia, y se van a otra iglesia, y se van a otra iglesia. Y esa vida, imagínense, de andar brincando de iglesia en iglesia, porque andan buscando la iglesia perfecta, que no existe aquí en el planeta Tierra. No existe esa iglesia. Eso, espérate que lleguemos allá, a la presencia del Señor. Como alguien dijo, vivir con los santos en el cielo, esa es la gloria. Pero vivir con los santos en la tierra, eso es otra historia, ¿cierto? Ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí under construction. Estamos en construcción. Todavía no está la obra completa, hermanos. ¿Saben cuándo se perfecciona y ya termina la obra final? Cuando te mueres, cuando Cristo venga. Mientras tanto, tú no estás terminado, estás en construcción. Yo no estoy terminado, estoy en construcción. ¿Ustedes piensan que el título pastor ya hace algo mágico en un ser humano? No, hermanos, para nada. Entonces vean, es por esta razón que el Señor nos dice ante todo: tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá o cubre multitud de pecados. Vayan al versículo 9. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más dice el Señor? Versículo 9, el apóstol Pedro, pues, a los hermanos: hospédense los unos a otros sin murmuraciones. Otra instrucción de Dios. Vean, el verbo hospedar aquí viene de amor a extranjeros. Amor o ser generoso con alguien de afuera. Esa es la palabra, hermanos. El tiempo en que se escribió esta carta, recuerden que era muy común que la gente viajara caminando. No había avión, no había carros tampoco. La manera más, el sistema de transporte más común era caminar. Caminar les agarraba la noche. Ellos caminaban días, muchas millas. Entonces, más si iban con niños, con animalitos, etcétera, les agarraba la noche. Y estas personas necesitaban buscar un lugar donde se podían quedar a pasar la noche. Había lo que se conocía inns, como Holiday Inn o aposentos, aposentos. Pero según el registro de la historia, los aposentos
estaban en muy malas condiciones. Estaban impregnados, según lo que leí, hermano, de chiches. Y los trataban muy mal a la gente que venía, ¿ok? Les entregaban un lugar para que pasara la noche, pero no era una muy buena experiencia. Entonces, hospedarse con un hermano en la fe era mucho mejor. Hospedarse con un familiar que va en el camino, que por allá vive, era 1000 veces mejor que quedarse en un aposento. Y Dios instruye a sus hijos a que fueran generosos y se hospedaran los unos a los otros. Hospédense los unos a los otros, pero sin murmuraciones. Entonces, si aceptan la hospitalidad de alguien, no debían andar con habladurías, no debían andar con chismes, no deberían andar teniendo algún descontento en secreto ahí en tu corazón, sin mencionarlo al hermano o a la hermana, pero sí decirlo por acá atrás, ¿cierto? No hagan con murmuraciones, no lo hagan. En otras palabras, no hablar mal a espaldas del otro. Esto es detestable a los ojos de Dios. Eso es lo que Dios nos aconseja, que no hagamos eso. Vean, hay una lista de versículos, creo nos escribí ahí, Éxodo 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora, murmuraron, no confrontaron directamente a Aarón y a Moisés, sino que empezaron a hablar al pueblo, a la congregación. Y ese Moisés que se cree que nada más Dios habla por él, acá a espaldas, hermano. Y saben que murieron miles de personas porque a Dios le desagradó esa murmuración. De hecho, Dios le dijo con María, hermana de Aarón, también en una ocasión que se quejó contra Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés: reúneme a toda la congregación. Y le dijo: yo a todo el pueblo así me voy a manifestar en la presencia. Dice: pero con Moisés, mi siervo Moisés, yo voy a hablar cara a cara, o de la gloria de Dios. O sea, puso los límites, esta es la manera, pero la gente estaba murmurando. Vean, el Salmo 106 también, aunque está en el libro de los Salmos, se refiere a ese evento cuando la gente, después de que fueron liberados de Egipto, de la esclavitud, anduvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por rebeldía, por desobediencia, porque murmuraron. ¿Por qué? Porque no confiaron. Y el Salmo 106 dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. La voz de Jehová es que no murmuremos, nos lo está diciendo por medio del apóstol Pedro. Hechos 6:1, vean, cuando creció la iglesia, había unos cristianos hebreos, de habla hebrea, y había otros cristianos que hablaban el griego. No eran gentiles, pero eran hebreos helénicos, porque helenos quiere decir, significa griego. Entonces ellos eran de hebreos, pero el idioma que hablaban era el griego. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, vean, creció la iglesia y ya vienen los problemas internos. Hubo murmuración, hablar a espalda de los griegos, que les digo eran que hablaban el idioma, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí ya estuvieran diciendo racismo, discriminación, ¿no es cierto? Ya estarían con pancartas y un borlote. Pero eso es lo que estaba sucediendo, hermanos. Ya había conflictos. Otro pasaje, 1 Corintios 10:10. El Señor dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué? Porque no le agrada al Señor esas cosas. Filipenses 2:14. Hagan todo sin murmuraciones ni pleito. Háganlo todo. Por eso el Señor dice: tengan todos el mismo sentir. Que quiere decir, tengan todos la misma mentalidad, el mismo objetivo, para dar gloria al Señor. Entonces, vean, debemos notar que el simple hablar de una persona cuando la persona no está presente no necesariamente es murmuración. Mencionar al pastor de la predicación no es murmurar. El problema es hablar mal.
El problema es traer un descontento en tu corazón y no decirlo a la persona, pero sí empezar a hablar por detrás. Pero el hablar de una persona, el que se mencione el nombre, no necesariamente es murmuración. Y hace rato les dije que el tener resentimiento, andar hablando, eso es destructivo. Eso es destructivo. Eso lo usa Satanás para dividir las iglesias, para hacer mucho daño, y además puede brotar en ti una raíz de amargura. De manera que el murmurar no es parte del amarnos con amor ferviente, como dice, por lo tanto, ámense sobre todas las cosas, ámense con ferviente amor. Los hermanos de ese tiempo, con toda seguridad, necesitaban hospedaje con frecuencia, ya que ellos tenían que viajar a diferentes pueblos. En especial es creído que ya para ese tiempo había varios hermanos que se llamaban evangelistas itinerantes, que simplemente entregaron su vida para viajar de ciudad en ciudad predicando el evangelio, y necesitaban hospedaje. Y el Señor les dice, hospédense los unos a los otros, pero sin murmuraciones. Ahora, nosotros, ¿cómo nos hospedamos? Bueno, hermanos, si aquí no hay necesidad, ¿cierto? Viajamos, tenemos carro, ¿no? A menos que vayas hasta México y alguna gente de nuestra gente, hermanos, se la avienta de un jalón, ¿cierto? Yo no sé cómo le hacen, pero de un jalón, 30, 20 horas no se van hasta que paran allá en su ciudad, y hay hoteles para descansar. Pero entonces, ¿de qué manera podemos nosotros en ese sentido hospedarnos, que es tener amor al de afuera, a una persona que no pertenece necesariamente a tu casa, a tu familia? Bueno, una vez podemos invitarnos unos a otros a la casa, y eso es muy bueno. Yo aprecio mucho cuando la gente me invita a la casa, sobre todo cuando me invita a un café, y sobre todo cuando tiene un pan arriba, y sobre todo cuando me invitan a comer. Ok, pero vean, hermanos, bien podemos invitarnos unos a otros. Ok, no estoy hablando de nada más de pastores, unos a otros, invitarnos a nuestras casas simplemente a convivir. Nuestra cultura es de que, pues ya aprovechando que va a venir, ¿verdad?, hacemos comida porque nos encanta comer, y no hay nada de malo en eso, pero no tiene que haber comida, pero un café, en un té nada más, y estar platicando, compartiendo nuestras vidas entre nosotros. Algo muy bueno que sucede en la relación cuando se come junto con otras personas es que crece, ¿verdad? Nuestra relación crece, hay algo bonito, que es cuando uno come juntos, pero no necesita, pues, necesariamente haber comida. Cuando nos conocemos mejor, por medio de estas, hospédense, nos conocemos mejor, entonces podemos servirnos mejor, podemos ministrarnos mejor las necesidades del hermano o la hermana. Y vean el versículo 10 y 11 de Primera de Pedro 4, lo voy a leer. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y da dos ejemplos, Pedro, de unos dones espirituales. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve o ayuda, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Pero para qué todo esto? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, así se le llama la iglesia primitiva, la iglesia, the early church en inglés, necesitaban servirse los unos a los otros de diferentes maneras para animarse, para esforzarse. ¿Recuerdan el trasfondo? Persecución. Entonces, el Señor perfecto, hermanos, los anima a ministren esos dones que Dios les ha dado. El apóstol Pedro le dice a nuestros hermanos que es para nosotros también, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ahora, cada uno es cada creyente, cada persona que ha sido regenerada, que se ha arrepentido, tiene un don único. A veces hay hasta dos dones que Dios le da a una persona.
un don espiritual. Don es un regalo, es una virtud, es una capacidad, una habilidad que es dada por el Espíritu Santo cuando la persona se arrepiente. Un don no es necesariamente una habilidad, un talento que uno tiene, por ejemplo, para la música. No hay un don musical, que dice la Biblia, es un talento, una habilidad, y sí lo puedes usar para la gloria de Dios, pero un don es un regalo espiritual que Dios da a la persona que se arrepiente. Ahora, hay unos hermanos que se llaman Don Cousin y Hudson Pauling, en una serie que se llama, ahí está, Desarrollemos Nuestra Iglesia. Dicen, los dones espirituales son capacidades especiales con fines espirituales, dados por el Espíritu Santo a cada creyente de acuerdo a la gracia y el designio divinos para usarlos en la iglesia. Esos son dones espirituales, regalos, capacidades que Dios da a sus hijos, a las personas que se arrepienten. Y de acuerdo a la Escritura, todos y cada uno de los hijos de Dios han recibido un don de parte de Dios. Hay gente que piensa que no tiene ningún don. Hay gente que dice que no tiene ningún don, pero eso es mentira y tienes que quitarlo de tu cabeza. Si hay alguien aquí que dice, yo pastor no tengo ningún don, no llames a Dios mentiroso. ¿Cómo vas a decir que no tienes ningún don? El que no sepa cuál es otra cosa, pero no decir yo no tengo ningún don, porque Dios dice que a cada uno de nosotros nos ha dado un don espiritual, una capacidad para servirlo, para glorificar su nombre, para usarlo. Entonces, Dios, conociendo la situación que los cristianos estaban viviendo en ese tiempo y el día de hoy, inspiró al apóstol Pedro para que diera esta instrucción. Ustedes necesitan servirse, necesitan ministrarse. Y cuando la Biblia dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Esa palabra ministrelo es un verbo, pero que conocemos mucho la palabra diáconos. Diácono es el nombre. Diaconía, hermano, es el grupo de personas. Diaconeo es el verbo y se usa el verbo. Y un diácono en muchas iglesias es una persona que asiste al pastor, que ayuda en la obra, a quien se le ha delegado ciertas responsabilidades para que el pastor no lleve toda la carga y para que la obra siga avanzando. Esa es la misma palabra que el Señor nos dice: cada uno según el don que ha recibido, diaconéalo a los otros como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Entonces vean, ustedes necesitan servirse, necesitan ministrarse unos a otros. ¿Cómo? Cada uno según o de acuerdo al don que ha recibido. Los otros necesitan de tu don especial. ¿Escucharon eso? Hermano, yo necesito del don de ustedes. Ustedes necesitan de mi don. Los otros necesitan de tu don, quien quiera que sea, si eres hijo de Dios. Y tú necesitas del don espiritual de las otras personas para crecer. Jesucristo tenía todos los dones, pero Cristo físicamente ya no está aquí. Pero está Cristo en la presencia de la iglesia. Y la iglesia por eso tiene muchos dones, muchas funciones, para que todos, entre todos, cada quien usando su don, hermanos y hermanas, sigamos adelante. Entonces aquí en Plenitud de Vida estamos siempre buscando esos dones espirituales que nos hacen falta. No que no haya, sobra, pero no se están usando. Dios es sumamente, infinitamente perfecto, inteligente. Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos en este mundo para la extensión de su reino por medio de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia. ¿Y qué es la iglesia de Jesucristo? Somos nosotros. Somos nosotros, somos seres humanos. Somos la iglesia, por eso tratamos de que no digamos vamos a la iglesia. Mejor vamos a la reunión de la iglesia, vamos donde se reúne la iglesia. Pero el edificio no le llamen iglesia, ese es un error. Este es un edificio, nada más. La iglesia, cuando salimos de aquí, hermanos y hermanas, la iglesia está ahí donde tú estás, en tu casa,
en tu trabajo, manejando, en la oficina, en el empleo, yo no sé, la iglesia está allá afuera y por eso usamos nuestros dones para la gloria del Señor por medio de esa habilidad, esa capacidad que Dios nos ha dado con el mismo fin: predicar, proclamar el reino de Dios que siga extendiéndose. Amén, hermanos. Entonces es por eso que Dios dice a cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Es importante que de acuerdo a esto entendamos que el pastor Roberto no tiene todos los dones. Yo no soy Jesucristo. Jesucristo, el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Y como le dije hace rato, yo necesito de sus dones, ustedes necesitan de mi don. Lo que en realidad se está ministrando cuando desempeñamos nuestros dones es la gracia de Dios. Y ahí lo dice, la multiforme gracia de Dios. Multiforme es que tiene muchas formas, diversidad, la variada gracia de Dios, la multicolor gracia de Dios. La gracia de Dios tiene múltiples maneras de expresarse en la iglesia de Cristo Jesús. La gracia del Señor. La iglesia de Cristo somos todos y cada uno de nosotros los cristianos. Y cada uno de esos creyentes regenerados tiene un don espiritual. Y el apóstol Pedro aquí menciona solamente dos. El que hable. El que hable conforme a qué cosa. A ver, vamos otra vez, hermano. Veamos la Biblia, lean la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, hermanos, si vas a ellos les decía, si vas a animar, vas a ministrarlos, enseñando o animarlos, a exhortarlos, habla conforme a la palabra de Dios. No andes inventando cosas, no andes inventando nada. Como el día de hoy, ¿cuánto invento sacan los pastores y algunas iglesias que no es nada bíblico y se lo inventan y andan diciéndolo como si fuera palabra de Dios? Las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, hermano. Invento de gente, invento. Pero si vamos a ministrar, diaconeo, recuerdan, a los hermanos, que sea conforme a las palabras de Dios, especialmente la gracia del nuevo pacto. Saber entender antiguo pacto de ley, Moisés, judíos, por después de la cruz, gracia de Dios, el nuevo pacto, la doctrina, las palabras de Dios para nosotros que vivimos después de la cruz, que no vivimos en tiempo antes de la cruz, ni somos judíos, somos gentiles. La gracia de Dios, la doctrina, las palabras que Dios espera que usemos el día de hoy están en la parte que se conoce como Nuevo Testamento, pero después de la cruz, no antes de la cruz. Antes de la cruz no es gracia de Dios, es ley de Dios. Después de la cruz empieza el nuevo pacto y está en todas las cartas, hermanos, de Pablo, Pedro, Juan, está todo eso. Entonces habla, número uno, del que hable conforme a las palabras de Dios, y después el otro dice, el que ¿qué? Versículo 11. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora, esa palabra, ese verbo donde dice conforme al poder que Dios da, es el poder que Dios provee o suple. Pero ¿saben que ese verbo viene de una palabra que indica ser el líder de un coro? ¿Saben lo que es un coro? ¿Saben? Una canción tiene estrofas y tiene un coro. El coro generalmente se repite más, ¿cierto? Se repite más. Una estrofa, el coro, una estrofa, el coro. El coro también puede referirse a un grupo de personas, varias personas. En algunas iglesias tienen el coro. Y también se dice, mira, hablaron en coro cuando, por ejemplo, 2 o 3 personas al mismo tiempo dicen, hola, ¿cierto? Al mismo tiempo, y se quedan y si uno se ríe, bueno, parece que hablaron en coro. Pero la idea aquí cuando dice conforme al poder que Dios da, es el verbo de ser director del coro. Es decir, procurar o suplir todas las cosas necesarias para un coro, para que suene bonito, para que se escuche bien. ¿No les parece interesante, hermanos? Ahora, ¿quién es el director del coro? Dios. Conforme al poder que Dios les ministra.
El líder del coro, recuerden que le dice al coro, canta tú así, y les va dando el ritmo para que cante bien el coro. Y cuando hacen así, ok, todos se callan. Y cuando se hace así, se sostiene, oh, se sigue. Él es el líder del coro. Y esa palabra, hermano, me llamó la atención, porque Dios es el que provee y nos ha provisto nos ha suplido todas las cosas necesarias para que el coro cante bien, suene bonito. Dios provee todo. Y ahora, ¿para qué es? Que con esto terminamos la parte final del versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar para hacer despedida. Vamos a orar, hermano, y así unos segundos nada más ahí en su corazón, cerrando los ojos. Si tú eres un hijo de Dios, espero que la palabra del Señor realmente te anime a todo lo que hablamos el día de hoy, desde el hospedaje, compartir con otros hermanos, hermanas, a ferviente amor que cubre multitud de pecados, y a usar el don que Dios te ha dado. Si no sabes cuál es, pues simplemente puedes preguntar y podemos ayudarte a descubrir ese don que ya tienes. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por el clima, Señor. Tal vez no esperábamos esto, pero gracias porque tú eres perfecto, tú eres sabio. Gracias por tu voluntad. Gracias porque aunque el clima esté así, nos sigues dando las cosas que necesitamos para protegernos del clima. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y que vayamos meditando, reflexionando en esto que tú nos hablaste el día de hoy, Señor. Gracias porque nos dejaste tu palabra, a la cual hacemos bien en ir, abrirla, leerla y dejar que tu Espíritu Santo nos hable. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.